Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Mañana viene mi mamita y no te soporta. Haz las maletas, coge a tu hijo del primer matrimonio y desaparece un mes, me soltó mi marido con todo el descaro, en mi propia casa. Me quedé mirándole incrédula, intentando asimilar que esas palabras salían de la boca del hombre con el que había compartido años de vida. No titubeó, no suavizó el golpe, lo dijo como quien da una orden más. Sentí como me ardían los ojos, pero tragué saliva y permanecí en silencio, porque cualquier respuesta solo empeoraría la humillación. El silencio que siguió fue aún más doloroso que la frase en sí. Yo estaba de pie en medio del salón, con las manos temblorosas, mientras él cogía tranquilamente su chaqueta como si nada hubiera pasado. Era mi casa tanto como la suya, pero en ese momento me sentí una invitada molesta que debía marcharse por conveniencia de su madre. Dentro de mí, algo se rompió, y aunque no lo dije en voz alta, supe que esa herida no se cerraría fácilmente. Sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza como un eco imposible de callar. Era como si me hubiese atravesado con un cuchillo afilado, recordándome que no era bienvenida ni siquiera en mi propio hogar. Mientras él se movía por la casa con total indiferencia, yo intentaba controlar el temblor en mis manos y la opresión en mi pecho. Me preguntaba cómo había llegado a convertirme en una sombra, reducida a obedecer los caprichos de una suegra que jamás me aceptó. En ese instante, me di cuenta de que la mujer que había sido antes ya no existía. Quise gritar, quise enfrentarle, pero me contuve porque el miedo a empeorar la situación me dejó paralizada. No era solo su madre, era el peso de toda la familia que me caía encima, recordándome cada día que no era suficiente para él. Sentí que mis ilusiones se desmoronaban como un castillo de arena bajo la marea, y que todo lo que había entregado a esa relación se borraba de un plumazo. El dolor era tan grande que hasta respirar me dolía. Sin embargo, en medio de ese frío interior, una pequeña chispa de dignidad comenzó a encenderse. Antes de salir rumbo al aeropuerto, volvió a repetir su cruel sentencia, como si quisiera asegurarse de que no quedara duda. Me miró con frialdad y dijo: «No quiero problemas cuando vuelva con mi madre. ¿Recuerda lo que te dije?». Su tono era tan seco que parecía hablar con una desconocida. Yo permanecí en silencio, pero por dentro hervía una mezcla de rabia e impotencia. No era la primera vez que me humillaba, pero esta vez la herida era demasiado profunda. Sentí que no podía soportar ni un golpe más a mi dignidad. Cuando cerró la puerta, me desplomé en el sofá y dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. Tenía que pensar con claridad, porque seguirle el juego solo me hundiría más. No podía permitir que mi hijo presenciara aquella humillación, así que decidí protegerle alejándolo del ambiente hostil. Me prometí que, aunque fuese en silencio, no me doblegaría a sus exigencias. Él había elegido convertirme en invisible, pero yo aún tenía voz y valor para decidir qué hacer con mi vida. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y tomé la decisión más difícil: llevar a mi hijo a casa de mi madre. No quería que él fuese testigo de la tensión, ni mucho menos de las discusiones que estaban a punto de estallar. Preparé una pequeña mochila y, con el corazón encogido, le expliqué que pasaríamos unos días en casa de la abuela. Fingí una sonrisa para no preocuparle, aunque por dentro me desgarraba la idea de dejarlo al margen de todo. Era mi forma de protegerle de un dolor que no merecía. Después de dejar a mi hijo a salvo, volví a la casa que compartía con mi marido. Caminaba despacio, como quien se dirige hacia una batalla que sabe que no podrá evitar. No había obedecido, no había hecho las maletas, y sabía que eso tendría consecuencias. Pero al entrar y ver las paredes que tantas veces habían sido testigo de mi silencio, comprendí que ya no tenía miedo. Aquella noche decidí quedarme, porque alguien tenía que recordarle a mi marido que yo también tenía derecho a existir en esa casa.
Cuando escuché la llave girar en la puerta, sentí que el aire se detenía en mis pulmones. Mi marido entró acompañado de su madre, ambos cargados de maletas y con la misma expresión de satisfacción en el rostro. Me encontraron sentada en el salón, erguida y con la mirada fija, como si llevara horas preparándome para ese momento. Él se quedó paralizado unos segundos, sorprendido de verme allí todavía, mientras ella me miraba con gesto de desdén. No dije nada, porque mi silencio era más elocuente que cualquier palabra. El ambiente se volvió espeso, como si cada rincón de la casa supiera que estaba a punto de estallar una tormenta. Él carraspeó, incómodo, e intentó disimular con un saludo frío, pero yo no me moví ni un centímetro. La madre me observaba de arriba abajo, con la altivez de quien cree tener todo el poder en sus manos. Yo sostenía mi lugar con la convicción de que no tenía nada que esconder. En ese instante, supe que la verdadera batalla no era con él, sino con la mujer que había creado a aquel hombre sin empatía. Fue ella quien rompió el silencio con una voz cargada de desprecio. ¿Qué haces aquí? Mi hijo me dijo que no ibas a estar en casa. Cada palabra fue como un latigazo en la piel, recordándome que, para mi suegra, yo siempre había sido una intrusa. Me mordí el labio para no dejar escapar un comentario hiriente, porque no quería darle la satisfacción de verme perder el control. Mi marido, en lugar de defenderme, bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la situación. Esa cobardía me dolió incluso más que la ofensa directa. La tensión creció con rapidez, y yo me limité a respirar hondo, manteniendo la calma que tanto me costaba sostener. En mis ojos había rabia contenida, pero también la firmeza de quien ya no estaba dispuesta a ceder terreno. Ellos esperaban que me levantara y me marchara con vergüenza, pero no pensaba darles ese triunfo. El salón, que tantas veces había sido escenario de conversaciones triviales, se había transformado en un campo de batalla silencioso. Sentí que, por primera vez, tenía algo que perder y, al mismo tiempo, todo por ganar. Me incorporé lentamente del sofá y clavé mis ojos en los de mi marido. Con voz serena, le dije, tú decides, o ella o yo. La casa también es mía y no me voy a ir. Su rostro se tensó, y por un instante parecía un niño atrapado entre dos fuerzas irreconciliables. Yo no temblaba, no lloraba, solo hablaba desde un lugar de dolor que ya no tenía miedo. En mis palabras no había amenaza, había una verdad que él no podía esquivar. Era el momento de elegir con quién quería vivir realmente. Mi suegra soltó una risa seca, convencida de que la respuesta sería evidente. Sin embargo, yo mantuve la mirada fija en él, obligándole a enfrentar su propia cobardía. En ese instante, todo mi cuerpo temblaba por dentro, pero hacia afuera parecía de piedra. Había pasado demasiados años callando y cediendo, y aquel silencio mío se había convertido en mi peor condena. Ahora me sostenía en mi dignidad, esa que ellos habían intentado arrancarme tantas veces. Y aunque me doliera, estaba lista para cualquier respuesta. Respiré hondo y, sin apartar la vista de mi marido, añadí con voz firme, si eliges a tu madre, mañana mismo firmas el divorcio. No era un arrebato ni una amenaza vacía, era la conclusión inevitable después de años de aguantar humillaciones. Mi corazón latía desbocado, pero mis palabras salieron claras y seguras, como si al fin me pertenecieran. Él abrió la boca para responder, pero se quedó mudo, sorprendido por la fuerza que no esperaba de mí. Sentí que aquel instante marcaría un antes y un después en mi vida. Mi suegra bufó con desprecio y murmuró que no tenía derecho a poner condiciones en su casa. Aquello me dio aún más valor para reafirmar que yo también tenía parte de esa vivienda y que no me marcharía como una fugitiva. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y en sus ojos noté la incomodidad de ver que no cedía terreno. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que callaba ni la que agachaba la cabeza.
Esa seguridad interior me sostuvo en medio de la tormenta. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sin pensarlo demasiado, mi marido bajó los ojos y pronunció: elijo a mi madre. Sentí como se me derrumbaba el suelo bajo los pies, como si la vida me arrancara de golpe todos los años compartidos. Su voz era fría, sin un atisbo de duda, y eso fue lo que más me dolió. La mujer con la que había soñado un futuro ya no existía en su mirada, solo quedaba el hijo obediente incapaz de ponerme por delante. El silencio que siguió fue insoportable, roto únicamente por la sonrisa satisfecha de mi suegra. En mi interior se mezclaban la rabia, la tristeza y la decepción más profunda. No derramé lágrimas delante de ellos porque me prometí que no volvería a regalarles mi debilidad. Aún así, por dentro, sentía que el corazón se me rompía en pedazos. En ese momento entendí que ya nada volvería a ser igual, y que debía empezar a pensar en mí y en mi hijo por encima de todo. Al día siguiente, sin darle más vueltas, me presenté en el juzgado para iniciar el proceso de divorcio. Caminé con paso firme, aunque cada movimiento me pesaba como si llevara una losa en la espalda. Firmar aquellos papeles fue como arrancar de raíz una parte de mi vida que ya no tenía salvación. No había espacio para arrepentimientos, solo para aceptar que el amor se había convertido en una cadena que me estaba asfixiando. Era el comienzo de un nuevo camino, aunque todavía lleno de incertidumbres. Mientras rellenaba cada documento, repasaba mentalmente todos los momentos en que había callado por mantener la paz. Comprendí que aquella firma era la respuesta que había pospuesto demasiado tiempo. El funcionario me miró con indiferencia, ajeno a la batalla interna que libraba en ese instante. Cuando salí del edificio, el aire frío me golpeó el rostro, recordándome que estaba oficialmente sola. Dolía, sí, pero también había una extraña sensación de alivio que empezaba a abrirse paso entre las grietas de mi dolor. Tras iniciar el proceso de divorcio, regresé a casa y empecé a hacer mis maletas con manos temblorosas. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que me atravesaba el pecho como una espina. No quería que mi hijo viera mi dolor, así que respiré hondo y guardé las lágrimas para más tarde. Me mudé a casa de mi madre, llevando conmigo solo lo imprescindible y la esperanza de reconstruir mi vida. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que algo se apagaba para siempre en mi interior. El camino hasta la casa de mi madre fue silencioso, apenas roto por el ruido de mis pasos arrastrando la maleta. No era el regreso que había imaginado, sino un retroceso forzado por la traición y el abandono. Mi hijo me recibió con un abrazo inocente que me sostuvo en el momento más duro. Al entrar en la vieja habitación de mi infancia, comprendí que mi historia estaba dando un giro inesperado. Esa noche me acosté con la certeza de que el dolor era grande, pero la dignidad aún mayor. Dormir en la cama donde había soñado de niña me resultó extraño y doloroso a la vez. El techo conocido parecía ahora un testigo silencioso de mi fracaso matrimonial. Cada rincón de la habitación me recordaba que había retrocedido en el tiempo, pero ya no era la misma joven con ilusiones intactas. Me dolía aceptar que estaba empezando de cero, sin certezas, solo con heridas que aún sangraban. Sentí un vacío inmenso, como si la vida me hubiera despojado de todo lo que era mío. Las primeras noches fueron insoportables, con el llanto ahogado en la almohada para que mi hijo no escuchara. El silencio de la madrugada se volvía insoportable, como si me gritaran mis propios pensamientos. Me repetía que debía ser fuerte, que no podía rendirme en ese momento. No quería que mi madre viera hasta qué punto estaba destrozada, porque ya había hecho bastante por mí. Aún en medio de la oscuridad, intentaba convencerme de que aquello era solo una etapa y no el final de mi historia. Mi madre me observaba en silencio, como solo lo hacen las mujeres que han conocido el dolor. Una noche, mientras recogíamos la mesa, me tomó de la mano y me dijo: «No estás sola, hija. Vamos a salir adelante».
Aquellas palabras, sencillas y llenas de ternura, me rompieron por dentro. Me refugié en sus brazos como cuando era niña, permitiéndome por primera vez soltar todo el peso que cargaba. Lloré en silencio mientras ella acariciaba mi cabello, dándome la fuerza que yo no encontraba en mí misma. Su presencia fue un bálsamo en medio de la tormenta, recordándome que la familia también podía ser un refugio. No me juzgó, no me reprochó nada, solo me acompañó con paciencia infinita. En sus ojos leí la promesa de que, aunque el camino fuera duro, no lo recorrería sola. Esa complicidad entre madre e hija se convirtió en mi tabla de salvación. Comprendí que, aunque había perdido un matrimonio, no había perdido mi valor ni mi capacidad de seguir luchando. Los primeros meses en casa de mi madre fueron un desafío constante. Compartía la habitación con mi hijo, intentando que él no sintiera la magnitud de la ruptura. Con lo justo en el bolsillo, me limité a sobrevivir, aceptando trabajos temporales y jornadas agotadoras. Cada noche me acostaba con la sensación de estar retrocediendo, pero al mirarle dormir comprendía que tenía que resistir. No podía permitirme el lujo de rendirme, porque él dependía de mí. El tiempo parecía avanzar con una lentitud desesperante, como si cada día pesara más que el anterior. Mis pasos eran pequeños, pero cada uno me recordaba que seguía de pie. Aunque la incertidumbre me devoraba, también me enseñaba a valorar lo esencial. Había perdido un matrimonio, pero no mi capacidad de luchar por lo que amaba. Poco a poco, aquella etapa dolorosa comenzó a transformarse en la semilla de mi fortaleza. Durante 4 meses, lo único que recibí de mi marido fueron notificaciones frías del proceso de divorcio. Ningún gesto humano, ninguna llamada para preguntar por nuestro hijo. Todo se reducía a documentos, plazos y firmas, como si nuestra historia no hubiera significado nada. Cada carta era un recordatorio cruel de que me había convertido en un trámite más en su vida. Y aún así, yo seguía adelante, decidida a no mirar atrás. Ese silencio suyo era, en realidad, una forma de abandono aún más dolorosa que cualquier insulto. Me dolía su indiferencia, porque confirmaba que jamás había sido prioridad para él. Pero con el tiempo aprendí a leerlo como un regalo disfrazado, su ausencia me permitía reconstruirme sin cadenas. Empecé a dejar de esperar, y en ese vacío descubrí una inesperada libertad. El silencio que antes me hundía se convirtió en un espacio donde pude escucharme a mí misma. Una tarde de lluvia, cuando el cielo parecía compartir mi melancolía, escuché golpes en la puerta de mi madre. Al abrir, me encontré a mi marido empapado, con lágrimas en los ojos. Apenas podía hablar, pero balbuceó que había cometido un error y que necesitaba verme. Su voz rota contrastaba con la frialdad con la que me había expulsado de nuestra casa. Fue como si de repente todo el poder se hubiera invertido. Me pidió perdón entre sollozos, asegurando que sin mí su vida había perdido sentido. Yo lo observaba en silencio, recordando cada noche de humillación y cada desprecio soportado. Mi corazón latía fuerte, dividido entre la compasión y la dignidad. Verle de rodillas frente a mí fue un momento que jamás imaginé vivir. Y aunque por dentro la herida seguía abierta, ya no era la misma mujer que se marchó rota de aquella casa. Entre sollozos, me confesó que había cometido el mayor error de su vida eligiendo a su madre. Decía que había sentido un vacío insoportable en cuanto crucé la puerta con mi maleta. Reconoció que había actuado por miedo a decepcionarla a ella, pero que en realidad a quien había perdido era a mí. Sus palabras sonaban sinceras, pero mi corazón, lleno de cicatrices, ya no podía entregarse a la primera disculpa. Le escuché con calma, sin interrumpir, dejando que cada frase le pesara. Me habló de noches en vela, de soledad y de arrepentimiento, como si con eso pudiera borrar años de humillación. Me pedía otra oportunidad, asegurando que podíamos recomenzar como si nada hubiera ocurrido. Yo lo observaba,
viendo a un hombre distinto, más débil y quebrado, pero el daño ya estaba hecho. Las promesas llegaban tarde, cuando ya había aprendido a vivir sin él. En sus ojos vi miedo, no amor, y comprendí que su regreso no era por mí, sino por su propia soledad. Le respondí con calma, aunque por dentro las emociones se arremolinaban como un torbellino. Ya es tarde, le dije, con la seguridad de quien ha recorrido un camino lleno de dolor. He comprendido que merezco algo mejor, alguien que me respete y me valore de verdad. Sus lágrimas no cambiaron mi decisión, porque yo ya no era la misma mujer que él había dejado atrás. Ahora sabía quién era y lo que valía. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación, incapaz de aceptar mi negativa. Intentó convencerme con promesas vacías, pero yo ya no escuchaba esas melodías falsas. No era odio lo que sentía, sino compasión por un hombre atrapado en sus propias decisiones. La herida seguía abierta, pero había cicatrizado lo suficiente para no dejarme arrastrar de nuevo. En ese instante, entendí que el verdadero perdón consistía en soltarle para siempre. Con el divorcio en marcha y las cosas más claras, decidí dar un paso hacia adelante. Encontré un empleo en una tienda de moda del centro, un trabajo modesto pero estable que me devolvió la ilusión. Cada mañana me levantaba con un propósito, consciente de que mi esfuerzo construía un futuro distinto para mí y mi hijo. Empecé a recuperar la confianza en mí misma, descubriendo que era capaz de mucho más de lo que creía. El ambiente laboral me ofrecía aire fresco, lejos de los recuerdos que me ataban al pasado. Allí encontré compañeras que, sin conocer mi historia completa, me ofrecieron apoyo y compañía. Me sentía útil, valorada y poco a poco empezaba a sonreír sin miedo a que el dolor regresara. Mi hijo, al verme más tranquila, también recuperó su alegría. Ese trabajo no era solo un salario, era el inicio de una vida que por fin podía llamar mía. Con el sueldo de la tienda y algunos ahorros, decidí dar un paso valiente, alquilar un pequeño apartamento. No era grande ni lujoso, pero tenía lo esencial para que mi hijo y yo empezáramos de cero. La primera noche que dormimos allí, rodeados de cajas y con las paredes desnudas, sentí un alivio inmenso. Era la prueba de que podía salir adelante sin depender de nadie. Aquel espacio, aunque humilde, representaba mi libertad. Decoramos el piso poco a poco, con detalles sencillos que le daban calidez y hacían que se sintiera un verdadero hogar. Mi hijo me ayudaba a elegir colores y a colocar dibujos en su habitación, y eso llenaba el ambiente de alegría. Cada rincón estaba impregnado de esfuerzo y de la esperanza de un futuro mejor. Por primera vez en mucho tiempo, volví a sonreír al mirar alrededor. Esa casa era pequeña, pero contenía toda la dignidad que había recuperado. Mi exmarido insistió varias veces en que volviéramos, con lágrimas y promesas que ya no significaban nada para mí. Venía con regalos para el niño, intentando ganarse un espacio en nuestra vida, pero yo no lo permití. Le dejé claro que podía ver a su hijo, pero que entre nosotros ya no había marcha atrás. Cerré la puerta a la posibilidad de reconciliación porque sabía que solo traería más dolor. La decisión me dolía, pero era necesaria para protegerme. Con cada visita suya, comprobaba lo hundido que estaba, incapaz de aceptar que lo había perdido todo. Intentaba apelar a la nostalgia, recordando viajes y momentos pasados, pero yo ya no vivía de recuerdos. Había aprendido a valorar lo que tenía en el presente, y no iba a sacrificar mi paz por falsas ilusiones. Su insistencia solo reforzaba mi convicción de que había tomado el camino correcto. Yo ya no era su refugio, y él debía asumirlo. La vida de mi exmarido comenzó a desmoronarse con rapidez. Perdió el empleo por sus ausencias constantes y por la bebida que ya no podía ocultar. Los vecinos comentaban cómo lo veían tambalearse por las calles, convertido en una sombra de lo que fue. Cada vez que escuchaba esas historias,
sentía una mezcla de tristeza y liberación. Él había elegido un camino, y ahora estaba pagando las consecuencias. No me alegré de su caída, pero tampoco me culpé por no estar a su lado. Había tenido mi apoyo durante años y lo despreció sin miramientos. Ahora, mientras yo levantaba mi vida con esfuerzo, él se hundía en el barro de sus propias decisiones. Mi hijo apenas preguntaba por él, consciente de que su padre ya no era ejemplo de nada. Era doloroso, pero también justo, porque cada elección trae consigo un destino inevitable. Con el paso de los días, los vecinos empezaron a murmurar cada vez que lo veían tambalearse por las calles. Algunos comentaban que era una pena verlo destruido, otros recordaban lo altivo que había sido y cómo ahora pagaba su soberbia. Yo caminaba por el mismo barrio con la cabeza en alto, sin necesidad de defenderme de nada. La gente me miraba con respeto, consciente de que había tenido el valor de poner fin a una vida de humillaciones. Era extraño, pero sentía que el pueblo se había convertido en un testigo silencioso de nuestra historia rota. Aunque a veces susurros llegaban a mis oídos, aprendí a no dejar que me afectaran. No era yo la que debía cargar con la vergüenza, sino él. La dignidad que había recuperado se reflejaba en mi manera de andar, en mi sonrisa serena y en la calma con la que saludaba a todos. El contraste entre su decadencia y mi esfuerzo era evidente. En cada mirada ajena veía un reconocimiento implícito, había tomado la decisión correcta. Trabajaba largas horas en la tienda, sin apenas descansar, pero con la certeza de que cada jornada me acercaba a un futuro mejor. No había días fáciles, pero sí días llenos de pequeñas victorias que me recordaban que estaba avanzando. Cada cliente satisfecho y cada sonrisa de mi hijo eran el combustible que me empujaba a seguir adelante. Aprendí a valorar la constancia como el arma más poderosa contra la adversidad. El cansancio físico era grande, pero ya no pesaba tanto como el dolor emocional del pasado. Volvía a casa con los pies destrozados, pero con el corazón un poco más ligero. Mi hijo me esperaba con dibujos y abrazos, convirtiendo cada noche en una recompensa. La vida aún era dura, pero ya no se sentía como una condena, sino como un camino que merecía la pena recorrer. La esperanza había regresado a mi vida, y con ella la fuerza para seguir luchando. Con el tiempo, reuní el valor y el dinero suficiente para cumplir un sueño, abrir mi propia tienda de ropa en el centro de la ciudad. Fue un salto arriesgado, pero sentía que había llegado el momento de apostar por mí misma. El local era pequeño, pero con cada estante y cada prenda colocada, sentía que estaba construyendo un nuevo futuro. Ver mi nombre en el escaparate fue una mezcla de orgullo y emoción que nunca olvidaré. Los primeros días fueron de nervios y dudas, pero también de ilusión. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a darlo todo. Cada vez que atendía a un cliente, recordaba lo mucho que me había costado llegar hasta allí. Esa tienda no era solo un negocio, era el símbolo de mi resiliencia, la prueba de que había renacido de mis propias ruinas. Por primera vez, el dolor del pasado se transformaba en la fuerza que me impulsaba hacia adelante. Con el paso de los meses, la tienda empezó a llenarse de vida. Los clientes entraban, probaban la ropa y salían con una sonrisa, recomendándome a otros. Mi esfuerzo comenzaba a dar frutos, y cada elogio era como un bálsamo que curaba viejas heridas. La gente del barrio valoraba mi dedicación y hablaba bien de mi trabajo. Ver las estanterías vacías porque la ropa se vendía rápido me llenaba de orgullo. Yo misma me sorprendía de lo que era capaz de conseguir con disciplina y constancia. Había noches en que me quedaba revisando cuentas hasta tarde, agotada pero feliz. No era solo un negocio, era mi victoria personal frente a todo lo que había sufrido. Poco a poco, el miedo a fracasar fue quedando atrás, reemplazado por la confianza en mis propias manos. Esa tienda era el reflejo de mi renacimiento. Con los ingresos de la tienda,
pude matricular a mi hijo en una escuela privada. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque significaba darle oportunidades que antes parecían imposibles. Al verle entrar con su uniforme nuevo, sentí que todo mi esfuerzo tenía sentido. Él me abrazó antes de ir a clase y me dijo, «Gracias, mamá». Aquellas palabras borraron de golpe tantas noches de lágrimas. Sabía que la educación sería su mejor herencia, mucho más valiosa que cualquier bien material. Me prometí a mí misma que nunca le faltaría nada mientras yo pudiera sostenerle. Cada examen aprobado, cada dibujo que traía a casa era un recordatorio de que estábamos construyendo un futuro sólido. No era fácil, pero valía la pena cada sacrificio. Su sonrisa era mi recompensa más grande. Después de años de esfuerzo y ahorro, llegó el día en que firmé los papeles de mi propia vivienda. Aquella casa estaba solo a mi nombre, y esa firma fue como una declaración de independencia definitiva. Al cruzar la puerta por primera vez, con mi hijo de la mano, sentí que había cerrado un ciclo. Era más que un techo, era la prueba de que había levantado mi vida desde las cenizas. La decoración la hicimos juntos, eligiendo colores, muebles y recuerdos que hablaban de nuestra nueva etapa. Cada rincón reflejaba nuestra historia de lucha y superación. Ya no dependía de nadie, y eso me daba una tranquilidad que nunca había sentido. Era nuestro refugio, el lugar donde por fin podía descansar sin miedo. Allí entendí que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena cada paso. Mientras yo levantaba mi vida paso a paso, mi exmarido se hundía cada vez más en su propia miseria. La bebida se había convertido en su única compañía, y los pocos amigos que tenía lo fueron abandonando. La gente que antes le respetaba ya solo lo veía como un hombre derrotado, incapaz de asumir sus errores. Yo no necesitaba verlo para saberlo, las noticias llegaban solas, susurradas por los vecinos. El contraste entre su decadencia y mi renacimiento era dolorosamente evidente. No me alegraba de su caída, porque aún formaba parte del padre de mi hijo, pero tampoco podía cargar con sus decisiones. Cada uno había tomado un camino, y el suyo lo arrastraba a un abismo del que solo él podía salir. Yo prefería concentrarme en mi presente, en la tienda que crecía y en la sonrisa de mi hijo cada mañana. El pasado ya no me definía, ahora era mi fuerza la que marcaba el rumbo. Y en esa comparación silenciosa, comprendí la magnitud de lo que había logrado. Una noche apareció en la puerta de mi tienda, tambaleándose, con olor a alcohol y la mirada perdida. Con voz rota me dijo que no podía vivir sin mí, que me necesitaba para salir adelante. Se aferraba a mis manos como si en ellas estuviera la salvación que ya había perdido. Sus lágrimas me recordaron otras escenas, cuando yo era la que rogaba por un poco de afecto. Ahora todo se había invertido, y él era el mendigo de un amor que ya no existía. Lo escuché en silencio, con el corazón encogido, pero sin dejarme arrastrar por la compasión. Había llegado demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada que salvar. Le pedí que se pusiera en pie y que recuperara su dignidad, aunque fuera por su hijo. No podía permitir que aquel espectáculo marcara la vida del niño. Mi negativa fue firme, porque sabía que ceder sería condenarme de nuevo. Y aquella puerta se cerró con la certeza de que no volvería a abrirse. Lo miré con compasión, pero con una fuerza que él nunca imaginó en mí. Ya no soy tu refugio, le dije con calma, una sola elección basta para marcar un destino. Vi cómo esas palabras le atravesaban, hundiéndole más en la realidad que había intentado negar. No era odio lo que sentía, sino un desprendimiento absoluto, como quien suelta una carga demasiado pesada. Su figura encorvada era la prueba viviente de las consecuencias de sus actos. Mientras se alejaba tambaleante, comprendí que la vida me había enseñado una lección que nunca olvidaría. No se trataba solo de sobrevivir a la traición,
sino de aprender a elegir mi propia paz. Había tardado en comprenderlo, pero ya no había vuelta atrás. El amor propio que había cultivado era mi mayor victoria. Y aunque me doliera verle derrotado, yo ya había elegido seguir adelante con dignidad. Caminé por la calle con mi hijo de la mano, bajo un cielo despejado que parecía acompañar mi paso firme. Ya no llevaba el peso de la vergüenza ni del abandono, sino la certeza de haber sobrevivido a todo aquello. Cada paso era un recordatorio de la mujer que había renacido de sus propias ruinas. Mi hijo me miraba con orgullo, y en su sonrisa encontré la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena. No necesitaba venganzas ni gritos, porque mi triunfo era la vida que había construido. La verdadera victoria estaba en mi silencio, en no mirar atrás, en elegir la paz por encima del dolor. Había comprendido que la dignidad no se negocia y que el amor propio es el refugio más sólido. Aquel pasado quedó atrás como un capítulo cerrado, y frente a mí se abría un futuro limpio y luminoso. No me hacía falta demostrar nada a nadie, porque mi vida hablaba por sí sola. Y mientras avanzaba con la frente en alto, supe que había ganado la batalla más importante, la de volver a ser yo misma.